las personas con discapacidad en la educación superior es un reto pendiente. La tasa mundial de alfabetización en adultos con discapacidad es solo del 3% y del 1% en el caso de mujeres con discapacidad. Esto nos habla de la urgencia de garantizar el acceso a una educación de calidad que permita una integración plena. Afortunadamente hay avances, como es el caso de la tecnología educativa, que está revolucionando las metodologías de aprendizaje. Pero más allá de esto, ¿qué es realmente una educación superior accesible e inclusiva? Yo soy Estefanía Peral y hoy vamos a profundizar en este tema de la mano de Elizabeth Campos, quien es coordinadora del Comité Ejecutivo del Consejo Iberoamericano de Braille, Fellow de Tecnología de Asistencia de la Alianza Internacional de la Discapacidad, codirectora del Festival de Accesine y quien trabaja también de la mano con la Universidad Continental en sus proyectos de accesibilidad. Ella compartirá con nosotros sus experiencias acerca de los retos y avances en esta gran y a lo mejor difícil tarea. ¿Cómo estás, Elizabeth? Bienvenida, gracias por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias a ti, muchas gracias a la Universidad Continental de permitirme compartir este espacio con ustedes, derribar algunos mitos, ¿no? Y bueno, conversemos. Perfecto, Elizabeth. Quería preguntarte en primer lugar, desde tu experiencia como estudiante con discapacidad visual, ¿cuáles son los principales obstáculos de accesibilidad que se enfrentan en la educación superior en tu experiencia? Bueno, en mi experiencia en la educación superior a distancia, enfrentas retos cuando las plataformas no cumplen criterios de accesibilidad, cuando los contenidos no cumplen criterios de accesibilidad para que podamos acceder rápidamente, ¿no? En igualdad de condiciones que los demás en el mismo tiempo y poder participar junto a todos. ¿Dirías que la educación a distancia puede facilitar el aprendizaje de personas con discapacidad? En tu caso, ¿qué ventajas trajo esta modalidad para ti? Esta modalidad, digamos, te permite derribar barreras. Al encontrar ya los contenidos en formatos digital, y si estos contenidos ya han cumplido criterios de accesibilidad, tú puedes leer rápido, participar en los debates, participar, interactuar con los maestros, ¿no? Acceder a los contenidos, incluso los contenidos audiovisuales. Si cumplen criterios de accesibilidad, pues uno accede a la información en igual de condiciones, ¿no? Entonces, estás en igualdad con tus compañeros, compañeras y puedes participar igual que todos. Ok, Elizabeth, a ver, quería comentarte el siguiente dato. Según la ONU, la alfabetización en adultos con discapacidad es muy baja, como habíamos dicho al inicio. ¿Cómo podemos promover entonces mejor su inclusión educativa a nivel general? ¿Qué piensas tú? ¿Qué sugerirías? Pienso que se tiene que involucrar a la familia, involucrar a los maestros. Se necesita hacer mucha concientización porque lamentablemente muchos estudiantes con discapacidad llegan tarde a la educación o abandonan la educación porque los encuentran muchos prejuicios, porque en los colegios, por ejemplo, son discriminados. Muchas veces los padres de familia tienen que peregrinar por diferentes colegios porque los rechazan, porque no siempre les dicen no estamos preparados y no los reciben, no les dan oportunidades, ¿no? De ingresar. Y eso pasa también con los centros de educación superior, ¿no? Los prejuicios es la mayor barrera para que los estudiantes sean incluidos en todas las etapas, ¿no? Quisiera que me cuentes un poco también tu historia, cómo de repente arrancaste con todas las actividades en las que estás ahora, ¿no? Accesine, ayudando también a la universidad en temas de inclusión. De repente tú misma te sentiste pues discriminada en algún momento o sentiste que la educación no se estaba adaptando a tus necesidades y fue por eso que empezaste a meterte a todas estas actividades. Cuéntame sobre tu experiencia personal. Sí, mira, en mi caso, cuando yo era pequeña, cuando yo era joven, digamos, no teníamos todavía toda la tecnología que tenemos ahora, dependía de una persona que lea para mí los textos en tinta, los textos impresos, solamente podía leer textos en braille, digamos, no encontraba suficientes materiales. En cambio, desde que tenemos la tecnología, se han derribado tantas barreras
que ahora uno puede acceder a cualquier texto, sea impreso o sea digital, incluso sea un digital que no ha cumplido criterios de accesibilidad, uno a través de los OCRs puede acceder a la información en igualdad de condiciones. Creo que la tecnología, sobre todo para las personas con discapacidad visual, nos ha abierto muchísimas puertas. Para las personas con otras discapacidades también, pero siento que a las personas con discapacidad visual nos ha dado muchas herramientas. Precisamente quería preguntarte sobre esas herramientas, ¿no? ¿Qué innovaciones en tecnología educativa consideras que están beneficiando más la accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad? Cuéntame sobre algunas, de repente las que tú usas Por más, ejemplo, ¿cuáles recomiendas? por ejemplo, tenemos el caso de las plataformas virtuales. Las plataformas, cuando cumplen criterios de accesibilidad, son fáciles de navegar, de interactuar para una persona ciega, para una persona con baja visión, incluso para una persona con bajos conocimientos en el uso de las tecnologías. Eso es muy importante. Encontramos para personas ciegas muchas ayudas, ¿no? A través de las apps, muchas herramientas, a través de algunos equipos, algunas tecnologías como las máquinas de lectura inteligente, como las telelupas que le permiten a uno invertir colores, usar diferentes contrastes, o el dictado que se encuentra ya en diferentes plataformas. Asimismo, yo diría para las personas sordas, el hecho de poder convertir el audio a texto es un poco derribar esas barreras para que ellos puedan también acceder a la información. Igualmente, algunos dispositivos, ¿no? Algunos hardware como punteros que ayudan a personas que tienen dificultades para el uso de los miembros superiores, ¿no? De las manos, que no pueden teclear en la computadora o que no pueden usar el mouse. Estas diferentes ayudas que hay, que son muchísimas, ¿no? Nos han abierto muchos espacios, nos han facilitado el acceso a la información, ¿no? Porque en el caso de las personas con discapacidad sensorial, el acceso a la información es fundamental, ¿no? Incluso, por ejemplo, hay un caso que se planeó, un amigo, recuerdo, hablaba de que él siempre lo llevaban al zoológico y él solamente podía tocar la pata del elefante. Entonces, para él, siendo un niño ciego, los elefantes eran solo una columna muy áspera y nada más, hasta que en algún momento pudo tocar en una figura, digamos, de un juguete en donde pudo tocar toda la forma del elefante, las orejitas, todo. Entonces, por ejemplo, el texto alternativo que encontramos en las imágenes le dan esa descripción a las personas ciegas que es muy importante. Hay detalles así que la tecnología permite dar ahora, que permite que todos tengamos la información en igualdad de condiciones. Perfecto, qué interesante esto que comentas, que de repente son cosas que no nos ponemos a pensar en el día a día, quienes no tenemos determinada discapacidad, pero que son importantísimas para llegar a esa inclusión que tanto decimos querer como sociedad, ¿no? Y Elizabeth, acerca de tu experiencia en la Universidad Continental, ¿qué es lo que más valoras? ¿Te has involucrado en los proyectos de inclusión de la universidad? Cuéntame sobre de repente algunos de estos proyectos, ¿de qué forma te has involucrado? Sí, bueno, he acompañado el proyecto Yachay, que es una plataforma, digamos, un espacio donde se pueden crear perfiles de acuerdo a las necesidades del estudiante y darle accesibilidad, darle igualdad de condiciones. He acompañado en la preparación de planes de estudios, ¿no? Para algunos estudiantes con discapacidad visual, por ejemplo, para la enseñanza de las matemáticas, para la enseñanza de cursos de ciencias que muchas veces creen que una persona ciega al no ver no puede desarrollar. Y ahora con las impresoras braille, con los software que existen, por ejemplo, para transcribir gráficos a alto relieve, ¿no? Combinando el braille con líneas. Entonces uno puede generar material concreto, generar material inclusivo para que esta persona tenga igualdad de condiciones, ¿no? Y algo que yo siempre digo, que la idea no es que le bajemos la valla al estudiante, salvo que su condición lo amerite, ¿no? Pero la idea es que le demos materiales que en el que el estudiante, la estudiante pueda acceder a la información igual que todos los demás.
Genial, Elizabeth, muchas gracias. Te agradecemos por compartir estas experiencias y aportes con nosotros. Y ahora te cuento que nos vamos a uno de nuestros bloques favoritos, que es iContinental Recomienda, en el que recomendamos pues o libros o podcasts, o series, películas, videos, lo que se nos ocurra, ¿no? Sobre el tema que estamos tocando en cada episodio. Así que yo quería empezar recomendando un programa de radio. Les contamos que cada domingo a las 10 de la mañana en Radio Nacional se emite el programa Sin Barreras, que es un espacio dedicado a difundir información relevante para las personas precisamente con discapacidad y se tocan temas como servicio, aspectos legales, instituciones y muchas otras cosas relevantes. Puedes sintonizar el programa en la frecuencia 103.9 de la FM y 850 de la AM, o también se puede disfrutar la transmisión por el canal de YouTube, que es @Radio Nacional del Perú. Así que ya lo saben, está este programa llamado Sin Barreras. Repito, ¿dónde lo podemos encontrar? En 103.9 FM y 850 de la AM, o en YouTube. El canal es Radio Nacional del Perú. Ahora, Elizabeth, yo sé que tienes unas recomendaciones súper interesantes también para nosotros, así que por favor, expláyate, cuéntanos, ¿de qué se trata? Bueno, sí, tengo algunas recomendaciones. Por ejemplo, en espacios nacionales, yo les recomendaría visitar la Biblioteca Nacional, visitar los servicios que tienen para imprimir en braille, para acceder a textos en formatos accesibles para personas ciegas o con baja visión, o visitar la sala Delfina Otero, que la tienen en la Avenida Bancay, en la sede de la gran Biblioteca Pública de Lima, que está en la cuadra 4 de la Avenida Bancay, o también acceder a sus servicios, ¿no? A través en línea, a través de su página web, y poder solicitar los libros que tienen las personas ciegas y con baja visión para su acceso libre, ¿no? También a través de la plataforma de la página web de la Unión Latinoamericana de Ciegos pueden acceder a información sobre la nueva publicación, digamos que se aprobó el 2023 del Código Matemático Unificado para Iberoamérica. Es un texto muy bueno para profesores, para que puedan aprender el código matemático, cómo se puede representar en braille toda la signografía matemática y enseñarle a una persona ciega. Igualmente, en el canal de YouTube, también de la Unión Latinoamericana de Ciegos, tienen la presentación de este código matemático unificado, donde los expertos que elaboraron el documento pues nos explican, nos dan algunas orientaciones técnicas para poder utilizar este material, ¿no? Y hay muchísimo material, ¿no? Los libros, por ejemplo, Perú ha ratificado el Tratado de Marrakech y podemos acceder a diferentes bibliotecas accesibles para personas ciegas de todo el mundo. Qué bonito, qué importante esto que comentas. Y ahora, Accesine, por favor, cuéntanos un poco, Elizabeth. Accesine es uno de los proyectos que yo adoro. Es un proyecto por el cual estamos trayendo el cine con accesibilidad para las personas ciegas a través de la audiodescripción y para las personas sordas a través del subtitulado descriptivo, ¿no? Estamos ya en la 6ª edición del festival, trabajando la 6ª edición, y bueno, vamos a llevar a diferentes regiones del país este festival, incluso a través de los centros culturales, del Centro Cultural de la Universidad Continental, vamos a llevar el cine a Arequipa, a Huancayo, a Lima, y vamos a estar, ¿no?, en diferentes espacios. Vamos a tener espacios formativos, porque también queremos que otras personas aprendan a trabajar estas herramientas de accesibilidad, y vamos a presentar más películas peruanas con audiodescripción y subtitulado descriptivo, además de traer películas de algunos países invitados. Vamos a trabajar el cine para niños, ¿no?, que es uno de los espacios que nos encanta muchísimo, unir en una sala de cine a niños con discapacidad visual, a niños con discapacidad auditiva y a niños sin discapacidad, porque no se trata de crear espacios segregados, sino de unirnos todos y disfrutar del séptimo arte todos juntos.
qué bonito esto que dices. ¿Cómo podemos, valga la redundancia, acceder a Accesine? ¿Cómo podemos hacer para ir, para ver las piezas, escucharlas? Bueno, el festival se va a dar en el mes de noviembre, ¿no? Como lo hacemos todos los años. Todavía no tenemos una fecha exacta, probablemente sea la segunda semana de noviembre, pero a través de nuestras redes sociales, de la página de Facebook de Festival Accesine o a través de nuestra página web, que en este momento está en reestructuración, nos pueden seguir y pueden ir viendo cómo vamos a ir sacando la programación, ya sea de capacitaciones, de concursos, de diferentes conversatorios o de la presentación de las películas, que es algo que cada día encanta más a las personas de nuestro país y estamos siendo vistos en América Latina, ¿no? En Iberoamérica estamos siendo vistos, incluso somos parte de una red de festivales de cine iberoamericano, ¿no? Que son países latinoamericanos y España, quienes participamos en esta red y trabajamos por la inclusión. Qué bonito, qué bonito. Entonces, esperar a noviembre, pero igual en las redes sociales también podemos ir encontrando información, ¿cierto? Así es, porque por ejemplo vamos a sacar el concurso de cortometrajes, es un concurso que lo venimos ya realizando desde la primera edición y es un concurso para cualquier persona que quiera trabajar la temática de discapacidad, ¿no? Haciendo un corto y nosotros los apoyamos en insertarle la accesibilidad, ¿no? De ponerle la audiodescripción y el subtitulado descriptivo. Pero también sacamos un concurso para personas con discapacidad que es donde nos cuenten sus historias. Es cuéntame un guión para que las personas nos cuenten sus vivencias, momentos divertidos, qué sé yo, que puede ser la base de un cortometraje o de una película. Ahora pasamos a nuestra siguiente sección, que es la de derribar mitos. Entonces, la premisa es la siguiente. ¿Es difícil que las personas con discapacidad puedan desarrollarse como profesionales exitosos? ¿Tú qué dirías con respecto a esta afirmación? ¿Es mito? ¿En verdad sí puede ser? ¿Cómo la ves? Yo creo que es un mito y es un mito que nos lleva a derribar una de las principales barreras que encontramos las personas con discapacidad, que es ese imaginario que lleva a pensar a muchas personas que no podemos hacer las cosas igual que los demás. De repente, en algunos casos, por el tipo de discapacidad, vamos a necesitar un poquito más de tiempo. De repente, vamos a utilizar algunas herramientas, ¿no? Como un lector de pantalla, un magnificador, una telelupa o algún tipo de ayuda, ¿no? De algún producto de ayuda que pueda permitir que una persona participe en igualdad de condiciones, ¿no? Un profesional puede desarrollarse en la medida que se derriben esas barreras. Y las barreras más grandes son las actitudinales. El tema de los productos es algo que se puede solucionar, que se puede equipar, implantar, que no, muchas veces no es caro, muchas veces incluso se puede deducir de los impuestos, ¿no? Que las empresas tienen miedo de que me va a costar tanto adaptar el puesto y no saben que esas adaptaciones las pueden también deducir de sus impuestos. Entonces, hay muchos imaginarios que se tienen que derribar en cuanto a la inclusión de los profesionales, ¿no? Y las personas con discapacidad son muy dedicadas, muchas veces les cuesta muchísimo insertarse laboralmente, de tal manera que cuando lo logran, son personas muy comprometidas y tratan de dar lo mejor de sí, son muchas veces trabajadores destacados porque justamente tuvieron mucha dificultad para lograr esa inserción. Qué interesante esto que dices, y yo me quedo con esto último, que sí, las barreras más grandes creo que son las que están en nuestra cabeza, realmente. Y si ya logramos derribarlas, creo que todo lo demás va a ser mucho más fácil, pero esto de acá en la cabeza es lo más difícil, lo que más cuesta, y creo que hacia eso tenemos que dirigirnos. Muchas gracias entonces, Elizabeth, nuevamente por todo lo que nos has dicho hoy día. Siempre es un gran aprendizaje que creo que todos debemos llevarnos. Y bueno, vamos llegando ya al final de nuestro episodio, pero no se preocupen ustedes, queridos oyentes, porque vamos a volver pronto con más sobre las últimas tendencias e información relevante en torno a la modalidad
a distancia, como siempre. Elizabeth, antes de que te vayas, a modo de despedida, ¿te gustaría de repente agregar alguna reflexión final o quizás compartir alguno de tus aprendizajes sobre lo conversado hoy? Me gustaría pensar en que podemos construir una sociedad cada vez más inclusiva, podemos creer en las personas, en sus capacidades, y yo creo que eso es fundamental, creer en las personas. Todos tenemos algo que dar, todos tenemos algunas dificultades, más allá de la condición de discapacidad, todos somos diferentes. Creo que eso es importante, ¿no? Los seres humanos no somos como los soldaditos de plomo que todos salen iguales, ¿no? No salimos de una fábrica, somos diversos y esa es una riqueza. Qué bonito, Elizabeth. Muchas gracias. Y totalmente cierto. Yo creo que muchas veces decimos, todos somos iguales. Pero la verdad es que no lo somos. Deberíamos tener igualdad de derechos, eso sí, pero iguales no somos. Y creo que hay que celebrar y respetar precisamente esa diversidad de la que hablas en todos los sentidos. Muchas gracias por hoy, Elizabeth. Ha sido realmente un placer compartir contigo este tiempo. Gracias a ti. Y bueno, a todos los que nos ven y escuchan, recuerden que también pueden seguirnos en nuestros canales oficiales de Spotify y Apple Podcast, buscándonos como iContinental Podcast. También podrán encontrar toda la información de este episodio en la sección de podcast de la página de la modalidad a distancia, que es adistancia.ucontinental.edu.pe/podcast. Lo repito, a distancia.ucontinental.edu.pe/podcast, así como la grabación de la entrevista, las recomendaciones y muchos materiales más. Los invitamos también a seguirnos en nuestra página de Facebook, que es www.facebook.com/ucontinental.distancia. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por estar ahí, por escucharnos, por vernos. Gracias nuevamente, Elizabeth, y conmigo será hasta el siguiente episodio de iContinental Podcast. Chao, chao.